buenas tardes, por decir algo, porque de tardes y de buenas, pues, es de noche y hace mal tiempo. Con lo cual, pues, doble gracias por haber venido a la presentación. Porque ya es complicado entre semana venir, o sea, pues, y más con el día que hace. Bueno, bienvenidos a la vida Tercios Viejos, y como digo siempre, al final voy a poner una grabación, porque digo siempre lo mismo, procuro variar un poco dependiendo de la presentación. A mí me gusta decir proyecto Tercios Viejos, porque aunque esto es una librería, y como tal está dado de alta y otras cosas, de hace más o menos un año, librería especializada, vamos a decir en historia, alguien decía historia militar, novela histórica y cómics arriba, tenemos de todo un poco, menos libros de cocina, yo creo que hemos presentado aquí de todo. Por aquí han pasado pues escritores como los que han pasado hoy, han pasado militares que cuando se retiran les gusta escribir libros, ha pasado gente más o menos famosa como José Javier Esparza, Iván Vélez, han pasado editoriales, como digo yo, generalistas, pues en este caso hoy es Planeta, Esfera, Edad. Ahí han pasado editoriales más de tipo más técnico, por ejemplo Galan Book, que es uno de los 4 socios de la editorial. Por cierto, yo me presento, soy José Alberto Rodrigo y soy uno de los socios, uno de los 4 socios que estamos aquí. Otro de los socios, probablemente más conocido, es Augusto Ferrer Dalmau, al cual de vez en cuando lo veo más en su casa cuando me tiene que firmar láminas que no cuando lo traemos aquí. A ver si lo puedo traer de lo deja, porque aunque es muy famoso, también se tiene que preocupar de sus amigos pobres. Bueno, dicho lo anterior, intentando no ser muy pesado, pues a veces, normalmente es que hacemos presentaciones de libros y también charlas, conferencias, y bueno, si me permites te cojo aquí. Por supuesto. Me lo he tenido que leer la reseña como Has hecho bien. 5 minutos antes y tal. Bueno, como todos, no te preocupes. Como todos. Muchas facultades se ha visto. Se ha visto, ¿no? Bueno, yo por lo menos soy sincero. Bueno, pues Yui y Miguel Puyatos pues nos van a presentar hoy pues una cosa curiosa. Reconozco que ayer ya lo envié, tampoco soy tan perverso. La historia de España, 50 tweets. Vamos a ver, yo obviamente, por lo que le digo un poco por encima, yo creo que se tratan de pequeños artículos, anécdotas, no es un libro, pues yo qué sé, como La conquista de México de Iván Vélez, o un libro sobre el desembarco de Normandía, que es muy técnico, ¿vale? Entonces, yo lo que querría decir, porque bueno, de las anécdotas que hay aquí, yo creo que muchas las conocemos todos, visto desde bajo otro punto de vista. Pero es la importancia que tiene hoy en día las redes sociales, en este caso, pues los tweets. Obviamente no, los que van a hablar del libro son los autores, pero yo lo que quería dejar claro es que, por ejemplo, este negocio, este local o decir, proyecto, del cual, vaya por delante, ninguno de los 4 socios vivimos de ello, lo hacemos por amor al arte, al menos de momento, sería posible sin lo que son las redes sociales. El boca a boca funciona en una ciudad como Madrid, pero es cierto que si no estás en redes sociales, en Twitter, en Facebook, hace tiempo había una campaña de publicidad que veían las mercancías de los autobuses que ponía: si no te ven estás muerto. Pues es cierto. ¿Y qué sería de lo que es la historia si hubiese existido pues el tweet? He retuiteado, no sé qué. Bueno, yo he leído un poco, cogéis, desde la edad antigua hasta el 23F, me parece, sí. me recordar. Pues a lo mejor probablemente lo que les gusta decir a los que son doctores en historia, y aquí el otro de los socios es doctor en historia, pues probablemente sería distinto. Esto es lo que se llama hacer historia-ficción. Y bueno, no sé si el libro tiene mucho más de historia o de ficción, pero yo, la verdad, viéndolo así por encima, me parece ameno. Con lo cual, pues dicho lo hecho, lo que espero es que os resulte amena la charla, la presentación del libro, y por supuesto lo que quieren los autores, incluyo yo que soy un autor bastante amateur, es que pues cuando acabe, pues los autores están encantados de firmar el libro. Y bueno, me imagino que si hay ruegos y preguntas, pues lo mismo, como estamos en petit comité, pues oye, los interrumpís, si no, pues al final está. Muy bien. Yo os dejo con los autores. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues eso, aquí estamos, lo hemos planificado un poco en petit comité, esto nos gusta, muchos nos conocéis, entonces vamos a hacer también un coloquio, vamos a abrir un poco, vamos a contaros nuestro libro, hemos venido a hablar de nuestro libro, pero también queremos dialogar con vosotros y ver pues qué os
¿Qué es lo que os mueve cuando habéis visto el libro? ¿Cómo habéis visto la idea que planteábamos? ¿Qué habría ocurrido en Twitter en la historia de haber existido las redes sociales y cómo hubiera podido cambiar? Yo lo que quiero decir es que esta es la primera vez que hablamos del libro sin que nos pregunten previamente, porque por lo general estamos haciendo entrevistas. La verdad es que los medios han tratado este libro de una manera exquisita. Creo que no nos queda ningún periódico español por ir a visitar. Creo que todas las radios nos han entrevistado o están en proceso de. Esta semana o la que viene salimos en Televisión Española, en la radio Televisión Autonómica Valenciana hemos salido y volveremos a salir. Bueno, la verdad es que es difícil muchas veces llegar a alguien y decirle, te voy a contar mi libro, ¿no? Como decía Paco Umbral, venimos a hablar de nuestro libro. Entonces, a veces resulta un poco complicado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué os vamos a contar, ¿no? A mí me gusta empezar por el principio, que es cómo nos conocemos Miguel y yo. Miguel y yo nos conocemos en la Facultad de Derecho, yo estudiaba Políticas y Economía, y a los dos nos gustaba mucho la historia. Ninguno de los dos tenemos una formación reglada como historiadores, ¿no? Él es economista, yo soy politólogo, y luego me he dedicado a otras cosas, ¿no? A los dos nos gustaba la historia y Twitter en 2011, que es cuando empezamos a tener contacto Miguel y yo, entonces Twitter era una herramienta en expansión. O sea, prácticamente cuando hablabas con tus amigos en la cafetería o en clase y tal, el que no se había hecho una cuenta de Twitter, poco a poco la gente iba metiéndose, ¿no? Se iba abandonando, por ejemplo, el 20, se iba abriendo cuenta en Facebook, se iba abriendo cuenta en Twitter. Entonces digamos que la Instagram aún le faltaba un poquito para despegar. MySpace estaba muriendo. MySpace está muriendo, Messenger también estaba languideciendo con la irrupción del WhatsApp. Lo cierto es que hemos vivido, tanto Miguel como yo, pues una época, y lo ha dicho la persona que nos ha aparecido en el uso de la palabra, de redes sociales, ¿no? Hemos vivido, somos, como os llaman ahora, nativos digitales, ¿no? Entonces, como yo le respondo a muchos periodistas, cuando nos metemos en eso de Twitter es una especie de bar donde hay mucho ruido y hay gente que va a comer, hay gente que va a beber, hay gente que va a pegarse, hay gente que va a ligar, hay gente que va a aprender y hay gente que va a enseñar. Nosotros elegimos dentro de ese bar ruidoso que es Twitter usarlo para algo que nos motivaba mucho, que era hablar de historia, que era divulgar. Yo tenía un blog donde se hablaba un poquito de todo, política, historia, actualidad, había un poquito, era un totum revolutum, y empezamos a desviar pues todo aquel contenido que era puramente histórico, lo íbamos metiendo en Twitter. Nuestra cuenta nació el 20 de noviembre, el 22, 20. ¿no? No, el 20. El 20 la abrimos, pero el primer tweet es del 22. O sea que es curioso porque hoy es el cumpleaños de nuestra cuenta. Hoy hace 8 años que se abrió, ¿no? El primer tweet fue para hacer un tuit de efemérides de la coronación del rey Juan Carlos, que fue el 22 de noviembre, el 23 de noviembre, muy pocos días después de la muerte de Franco, que hoy también es el cumpleaños. Hoy son muchos cumpleaños. Hoy son muchos cumpleaños. Miguel lo va a decir luego, pero hoy hay muchos cumpleaños, ¿no? Aunque Franco murió unas horas antes del 29 de noviembre. ¿Cómo se cuenta en el libro? Eso está en el libro. Franco no murió el 29 de noviembre, se hizo coincidir porque la fecha tenía especial significancia, pero bueno, es la cuestión, ¿no? Entonces Miguel y yo abrimos esta cuenta y empezamos a contar efemérides, sobre todo efemérides, ¿no? El tal día como hoy, bueno, era muy fácil irte a un repositorio de efemérides y ver qué había ocurrido, qué personajes ilustres habían nacido, qué personajes habían fallecido, y vamos un poco contando historias. La cuenta fue creciendo, porque la verdad es que eran momentos en los que en Twitter, si hacías cosas divertidas, si hacías cosas amenas, era fácil conseguir seguidores, porque al final en Twitter la gente lo que busca, o muchos lo que buscan es el like, el retweet y el seguidor. O sea, al final eso es una cosa casi onanista, ¿no? Buscas el seguidor, ¿no? Y te satisface tener seguidores y tener retweets y tener likes. Y vino nuestro primer hit, el hit, ¿no? Nuestro primer disco de oro lo conseguimos con una cosa que se nos ocurrió, que era también una de esas cosas que habían motivado el nacimiento de la cuenta, que era que hubiera ocurrido si, en una fecha concreta, un hecho histórico se hubiera desarrollado bajo la óptica de Twitter, ¿no? Y con las herramientas, con la inmediatez y con lo que te ofrece Twitter. El 23F planteamos. Entonces hicimos una cosa muy simpática y bastante copiada, luego en años posteriores por otras cuentas, que era el Re23F. Inventamos esa etiqueta, ese hashtag Re23F, en el que, después de habernos leído todo lo que había del 23F, ya nos hemos convertido en unos expertos en el 23F, hubiera podido hacer un refrito de otro 23F, pero lo que nos importaba era minuto a minuto sacar la escaleta de tiempos. Esto era algo que nos motivaba mucho. Nos fuimos sobre todo, bueno, era imprescindible leer el libro de Javier Cercas, el de Anatomía de un instante, pero yo sobre todo, yo hice hincapié
en los libros que escribieron los periodistas parlamentarios que habían estado durante el golpe, porque estos fueron los que minuto a minuto te iban narrando qué es lo que ocurrió. Y además ahí tienes las mejores anécdotas, las cosas más que definen cómo somos los españoles están en esos libros. Entonces hicimos la escaleta, que era un Excel larguísimo. Programamos los tweets con HotSuite, que es una herramienta bastante interesante para hacer ese tipo de cosas. Y los tweets iban saliendo en el minuto y segundo exacto que se produjeron los acontecimientos en el golpe de Estado. Entonces conseguimos generar un efecto bola de nieve y un efecto guerra de los mundos. En fin, estábamos radiando en falso directo un hecho que bueno, conseguimos incluso marear a alguien que de repente pues se tuvo que ir a ver qué decían perfiles del país y del mundo y de Cadena SER, porque, en fin, hubo un poco de confusión. Porque al final, ¿no?, decíamos, los compañeros de Cadena SER informan de... Sí, fue un falso directo y además como asumiendo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Bueno, esto fue un exitazo. Sí. Esto fue un éxito. ¿Y el éxito en qué se mide? Pues en seguidores, se mide en retweets y se mide en likes, desgraciadamente. Y luego los ofendidos que tuvimos por mensaje privado, sois unos cabronazos, esto no se hace, ¿cómo podéis rememorar mi madre un le ha dado un golpe de infarto, Estado? en fin, facciosos, bueno, todo esto, ¿no? Y luego tuvimos incluso algún periodista de televisión española que también se hizo eco de la cuestión, que lo dijo, algún ilustre también nos hizo algún retweet, y eso genera más retweets y genera más bola de nieve, ¿no? Pero esto nos dio la gracia de seguir continuando con estas cosas. Hicimos el Re2 de mayo. La cosa iba a terminar el 23F, pero siguió. Pero como funciona, pues hicimos el 2 de mayo. Sí. Y el 2 de mayo fue... También es verdad que el 2 de mayo nos permitía... Claro, el 2 de mayo no está tan tasado, ni tan estudiado, ni había tanta luz y taquígrafos. Ahí nos permitimos también... muchas veces ese ¿qué hubiera pasado? Sí, o pues si alguien hubiera tenido Twitter desde un balcón, ¿qué hubiera puesto, no? Cuando ves las tropas pasar y los madrileños se enfrentan a navajazos, que al final fue lo que hicieron, enfrentarse a navajazos con los franceses, y la verdad es que fueron experimentos. Luego seguimos con Recaras-Nibor, seguimos con la batalla de la División Azul, que misteriosamente no generó tanta defección como... Ya, bueno. Tanto como esperábamos. Pensábamos que íbamos a tener más críticas por recrear una batalla, un hecho histórico de la División Azul, que es siempre controvertida. Pero al contrario, fue bastante bien recibida. La gente no conocía bien la División Azul, pues eso, gente que acaba yendo a luchar a los arrabales, ¿no?, de unas grandes ciudades en Rusia. Por motivos muy diversos y muy curiosos y muy interesantes, que te dan la oportunidad. Muchas de estas historias te dan la oportunidad de contar cosas que la gente no conoce. Porque a veces sí, la gente, de verdad, mucha gente no conoce la División Azul, pero mucha gente sí, pero mucha gente no conoce los motivos que están estudiadísimos por los cuales alguien de Vallecas se va a Rusia a pegarse contra una gente que no conoce y que no le mueve, y qué motivaciones le mueven. Entonces es muy fácil usar este tipo de acontecimientos y este tipo de herramientas para poder hacer esa divulgación. Luego hicimos Navarra Tolosa. Cuando ya te vas metiendo en épocas muy anteriores es más complicado, ¿no? Es más complicado ser riguroso, pero es más fácil inventar, hacer un poco de historia ficción. En este libro no hacemos historia ficción. Lo que hacemos es incardinar ese lenguaje tuitero, porque Twitter ha generado un neolenguaje. A nosotros también nos interesa mucho el tema del lenguaje. Twitter ha generado un neolenguaje. Nosotros nos echamos las manos a la cabeza cada vez que vemos faltas de ortografía en tweets. Ver tweets que son 3 palabras y hay 7 faltas en 3 palabras y tienen 15.000 millones de retweets. ¿Cómo es? Pues porque hemos llegado a la conclusión de que Twitter ha generado un neolenguaje y ha generado una serie de anglicismos que los asumimos como propios porque forman parte de esa red. Con lo cual lo que hicimos fue un juego, decir, vale, pues vamos a jugar con estas herramientas y vamos a jugar con estas reglas. ¿La regla es un neolenguaje? Pues vamos a usarlo. ¿Es una serie de personajes nuevos? Pues vamos a asumirlos, ¿no? Y fuimos haciendo un poco de incardinación, ¿no? Hay una... Yo recuerdo cuando mandamos el borrador definitivo, que Alegría, que es una de nuestras editoras que está sentada aquí, y hacemos referencia en un capítulo, en vez de un decreto ley, a un decreto tweet. Sí. Y esto le parecía... ¿Estáis seguros de que queréis hablar en esos términos? Le dije, yo creo que va a funcionar. Y parece que funciona, ¿no? Pues al final era pues incardinar todo el tweet, el influencer, el follower, el hater, el troll, el vanidoso, identificar qué personajes históricos, ¿verdad? Sí. Son personajes que hubieran encajado en una tipología concreta de personaje de Twitter. Todos conocemos al tuitero cansino, que se pasa todo el día poniendo fotos y ahora estoy en el baño, y ahora me lavo los dientes, y ahora mira qué empanada más buena me estoy comiendo, y ahora...
pues hemos identificado personajes en la historia que probablemente hubieran compartido, ¿no? Ese tipo de tuiteo. Y lo que hemos hecho ha sido, pues eso, decir, bueno, pues este hubiera hecho esto, o esto que hizo corresponde a esto, ¿no? Y creo que ha salido un producto muy novedoso, porque esto no se había hecho anteriormente, y muy curioso, y muy fácil de leer. Yo creo que los amigos que lo han podido leer, o los anónimos que nos leen y nos dan alguna referencia por Twitter, por mensaje privado, o incluso en abierto, se lo beben como si fuera agua. Y además es como los puzzles de 8 a 88 años. O sea, es muy, muy fácil. Y una cosa que digo siempre, para los que tengáis hijos, una cosa que digo es que verdad. el departamento de diseño ha hecho un trabajo maravilloso, delicioso. Sí. Y es que una vez te lo has leído, se lo dejas al crío y te colorea el pajarito. Y a veces no tan críos. El otro día, Es verdad. una tuitera nos mandó una foto, había coloreado un par y eran espectaculares. Sí. O sea, estaban Sí. muy bien, ¿no? La verdad es que lo de los pajaritos es una cosa tremenda que yo creo que además da un rollo nuevo al libro. Sí. No, pero también, por ejemplo, una de las cosas que nos gustaba del libro es, el otro día lo dijimos, ¿no? El traer Twitter a la historia e historia a Twitter. Porque, por ejemplo, una de la segunda que estoy viendo aquí es, se habrían podido prevenir los ataques vikingos de Al-Ándalus de haber existido redes sociales por aquel entonces. Bueno, los vikingos andaban saqueando la costa cantábrica con tranquilidad, con regularidad, venían bajando desde arriba. No hay gente. Claro, ¿qué hubiera pasado si alguien en Asturias en ese momento pues empieza a enviar, oye, que estoy viendo aquí unos dracares, ¿no? Unos barcos vikingos, ¿esto los conoce alguien? Seguro que algún cuñado... Cadena de WhatsApp. Pásalo al WhatsApp. Pásalo. Seguro que tu cuñado te habría dicho, no son dracares, son dracaris. Pues vale. Pero sí, esa inmediatez, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando llegan a la desembocadura del Guadalquivir, las noticias no llegan de un día para otro al califato de, oye, nos están saqueando Sevilla, han entrado ya y han hecho lo que han querido los señores vikingos. Sería cuestión de enviar desde Córdoba un ejército. Esto en Twitter es inmediato. Recordad, por ejemplo, los atentados que hemos visto, por ejemplo, en Londres, en París, en la sala Bataclan. Es inmediato, tú lo ves un trending topic y dices, o ahora mismo ves un nombre en Twitter y dices, se ha muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto. Ves París y dices, algo está pasando en París. ¿Qué hubiera pasado si de repente hubiera sido trending topic Sevilla, vikingos, ¿no? Claro. Todo el Twitter enviando fotos, todos los sevillanos de la época diciendo, y yo, aquí hay unos rubios que miden 2 metros y dan un poco miedo. Y dan un poco de yuyu. Otra cosa que nos preguntan mucho en entrevistas, claro, al final tenemos la referencia en la entrevista, ¿no? Los periodistas, algunos han leído el libro, otros no, y disimulan muy bien, pero algunos lo han leído, pero mucho, o sea... A veces se lo han leído más que nosotros. Con intensidad, con intensidad. Y una de las cosas que nos preguntan mucho es, bueno, 50 capítulos de la historia de España, que es difícil hacer un ejercicio de resumen, decir, bueno, estos son los 50 capítulos de la historia de España, ¿no? No pretendemos decir esto es la historia de España, pero también nos dicen, ponéis tweets tan importantes y tan definitorios para la historia de España como es la llegada de Colón a América y lo igualáis a un tuit de un duelo a muerte de Blasco Ibáñez. ¿Que quién era Blasco Ibáñez? Que por un valenciano lo tenemos en el ABC, pero hay gente que Blasco Ibáñez y ese ¿quién es? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido identificar hechos que en Twitter tienen mucha relevancia y dan mucho juego, como, por ejemplo, el concepto del honor. El concepto del honor, de la ofensa, de cómo nos ofendemos, de cómo bloqueamos, de qué tablas tenemos a la hora de aguantar una discusión, de aguantar un exabrupto de un troll. Eso nos parecía muy interesante hacer unas traslaciones históricas, decir, bueno, pues en 1904 Blasco Ibáñez dijo unas palabras que no tenían demasiada relevancia, pero ofendieron a un teniente del ejército y por tanto el ejército español se sintió ofendido en su totalidad y exigió la reparación del honor por medio de las armas. Y hoy en día, ¿cómo lo hacemos, no? Y de hecho el capítulo se termina diciendo algo así como que si hoy en día el concepto del honor fuera el mismo, habría miles de muertos todos los días, porque la gente se andaría retando a duelo y, oiga, ¡pam! Guantazo, exijo una... De hecho, el guantazo viene de lanzar el guante, porque esto de golpear no se me era golpear, te lanzaban un guante, era un guantazo, exigías una satisfacción, exigías una reparación de tu honor. ¿Cómo exigimos la reparación hoy de nuestro honor en Twitter? Nada, bloqueamos y a tomar viento. O sea, al final, sí. ¿Cómo han cambiado las cosas y cómo no han cambiado otras? Nos seguimos ofendiendo mucho. Bueno,
buenos días. Pues buenos eran para ti. Está lloviendo. Se ha dicho al inicio de la tarde, ¿no? Buenas tardes, pues eran buenas para ti, aquí llueve mucho. Oiga, pues fíjese, pues lo siento mucho, ¿no? Anda uno teniendo que pedir perdón siempre y tal. Y son conceptos que nos vienen muy bien. Por ejemplo, otro que nos viene muy al pelo. Que además fue el único capítulo que Pilar dijo, ¿estáis seguros? El de Eurovisión, el de La, porque es el acontecimiento tuitero del año en España. Nos encanta. ¿Cómo no vamos a hablar de Eurovisión? Yo no soy nada eurofan, lo tengo que decir. O sea, sí, bueno, escuchas un poco las músicas. Sí. Tú eres muy eurofan. Eres muy Maciel. Y claro, ¿cómo no íbamos a hablar de Eurovisión cuando los españoles hemos generado 250.000 de tweets el día de la final de Eurovisión? Pero es que Eurovisión viene desde que empieza. Desde que eliges al cantante que va, que te gusta, que no te gusta. El peinado, la gala, no sé qué. Desde que bueno, ahora mismo está siendo Eurovisión trending topic porque están pidiendo 600 voluntarios para trabajar todo el evento de Eurovisión de gratis. Etamore, gratis etamore. Nada. Que no. Pues claro, ¿cómo no íbamos a hablar de eso? Bueno, además, claro, yo que había leído un poco la historia del certamen, se la pasé a Miguel y tal, y dijimos, hombre, es que tiene chicha, tiene molla, porque luego te das cuenta que Maciel, por ejemplo, no fue la primera opción, Maciel fue la tercera. Porque Serrat, por ejemplo, que era el autor de La, pidió cantar en catalán, y el régimen le dijo que... La. Le dijo que La. Entonces Serrat dijo, pues no canto. Y dijeron, pues muy bien. Y entonces... Pues, dijeron, bueno, pues gracias, pues pues molt bé, pues adiós, ¿no? Y entonces le dijeron a Marisol, que... Y Marisol estaba de gira por ahí y dijo que nada. Y entonces la Maciel, la pobre, dijo, ay, pues bueno, venga, va. Y en 2 semanas estaba en México de gira, se vino a Madrid, se aprendió la canción, que tampoco era muy difícil. Y bueno, pues hizo un papel. Y bueno, además, creo que la redacción de ese capítulo es un poco de infarto, porque al final contamos ahí, es una carrera de caballos en el que uno se pone adelante, el que va a los británicos y los españoles, ¡pum! Y ganamos los españoles, ¿no? Y como otras cosas del certamen, luego, bueno, Franco le quiso dar el lazo de Isabel la Católica, y Maciel, que no sentía ninguna simpatía por el caudillo, le dijo que la también, o sea, la se usa mucho, ¿no? La. Para ti, métete la medalla por ahí. Y nada, pues es muy interesante coger un hecho que en el 68 se vivió de una manera y ver cómo ese mismo hecho, o un hecho que es prácticamente idéntico, se vive en 2019, ¿no? Entonces, este ejercicio, el ejercicio de no solamente incardinar los personajes, el lenguaje, el decreto tweet, el follower, lo hater que era Fernando VII de España, porque era el mayor hater que hemos tenido, no todos son Carlos III, ¿cómo casa todo eso? Y creo que ha salido un libro fantástico. Sí. A mí me gusta mucho, yo lo compraría. Y yo también. O 2 incluso. O 2. Sí. Bueno, yo he comprado más de uno y los he regalando muchos. Y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho una obra también rigurosa. Creo que la obra es rigurosa y creo que los historiadores que revisaron el libro, porque Miguel y yo somos conscientes de nuestras limitaciones, no queremos meternos donde no nos llaman. Éramos conscientes de que no éramos historiadores, aunque, bueno, yo tangencialmente estoy historiografiando a una parte de la historia del cine que no está historiografiada, pero de formación al final, aquí, como te sacan el título enseguida... mira, Rocío Monasterio le están sacando que firmaba cosas sin ser arquitecta y nosotros hemos firmado libros de historia sin ser historiadores, pero hemos ido a cara descubierta y hemos ido ya con la bandera blanca primero, no somos historiadores, pero hemos hecho esto. Y la satisfacción que tenemos Miguel y yo es que cuando lo revisaron los historiadores, no solamente es que no quitaron nada, sino que añadieron una cosa que además mejoró el texto. Añadieron una línea en un capítulo, que no diré cuál, pero mejoró el texto y la verdad es que... Sí. Estamos contentos porque la obra es rigurosa, no nos da ningún miedo batirnos con otros libros. De hecho, claro, cuando vas al Corte Inglés y ves Juan Eslava Galán y tu historia de España, dices, madre de Déu. Dices, Dios mío, qué vértigo, ¿no? Dices, ostras, Juan Eslava Galán, 3 reverencias, o sea... Y luego ves a nosotros que somos unos mindundis, pero somos unos mindundis muy simpáticos, que hemos hecho una cosa muy simpática, que está gustando y que espero que compartáis en vuestras redes y que como decimos al final, en el último capítulo, que este libro te lleva a abrir otros tantos, porque es la puerta a muchas más cosas, ¿no? De repente, pues uno escucha o lee algo que le interesa y explora una vía, ¿no? Luego al final tenéis una serie de recomendaciones bibliográficas en las que nos hemos inspirado, libros que nos han gustado mucho, y bueno, pues se trata de eso, ¿no? De que sigáis. Obviamente es mucho más difícil coger un tocho de 1500 páginas de la Guerra Civil Española,
es más fácil coger un capítulo, un par de capítulos que te cuenta un poco el ABC de la cuestión, y si te interesa, pues ya vas explorando otras vías. Sí. A mí me ha quedado... Pues ha quedado buena tarde para debatir. Se acaba buena tarde para debatir, sí. Y nada, eso. Eso en la radio, yo que hago mucha radio, los silencios aquí en la radio son incomodísimos. O sea, la radio, en una cita, en una cena, a veces son muy agradables los silencios. Pero en la radio, vamos, todo el mundo se mira y es como que de repente uno saca unas maracas y hace alguna cosa. Pero esto nada, y a mí me gustaría que no seguir hablando más, para no aburriros, me gustaría que hubiera un diálogo, que preguntáramos, que nos preguntéis la cosa que se os ocurra y ya está. Un aplauso. De hecho, me habéis tenido con la sorpresa, porque no sabéis, está en el Club de la Comedia o en la librería Tercer Grupo. Bueno, es que es una de esas cosas que nos hemos dado cuenta. A veces ponemos una efeméride, tal, se ha muerto Franco. 3 retweets. Pues muy bien. El otro día ayer nos intentan vender un crédito de Cofidis, de estos de estafa piramidal, te damos 100 millones de euros Al 0,1%. Escríbeme. Y le pusimos... Buenísimo. Necesitamos 100 millones... Le contestamos, necesitamos 100 millones de euros para pagar soldadas atrasadas a los tercios en Flandes, morriones, picas y arcabuces. Y claro, lo otro, que es un bot, que es un robot que está automatizado para contestarte en tweet, escribió: pues muy bien, escríbame por favor a no sé qué, no sé. Claro, eso tuvo pues toda la tarde, de repente explosión del teléfono. ¿Qué ha pasado? Se ha muerto algo. Pues es que hace gracia, ¿no? Porque contestamos, en vez de mandar a alguien a tomar viento, pues le contestamos con historia. Con historia, y a lo mejor alguien tira del hilo, ¿no? Ay, ¿qué están hablando los tercios? ¿Esto qué será? Pues claro, esto es lo que nos motiva, que la gente tire del hilo. Sí. Que la gente tire del hilo. O sea, que no solamente es sin caer en la... Hay cuentas que lo hacen, que tratan la historia de manera muy chabacana a veces y muy... Pero no es el caso. Sí que tratamos de tener un punto de hilaridad, como decía Tip, el punto de hilaridad reside en... Pues el punto de hilaridad es muchas veces darle un poquito de guasa, pero sin pasarse. Sí. Sin pasarse. Bueno, pues como dicen los autores, ruegos preguntas. Aunque sea que preguntarle dónde tienen que dar el retweet o decir el like para el libro. Alguna pregunta debe de haber, seguro, venga, aunque sea muy... Tenemos un canario, un vasco... sí, así que identifique yo. Yo me he preguntado una cosa. Supongo que todos los tweets están hechos como de un canal oficial de historia. ¿No habéis jugado a noticias falsas o a interpretaciones distintas que pasan en la realidad de algo, de un hecho, que uno los proyecta de una manera completamente distinta a otra? O malas noticias falsas que en época de elecciones pues se prodiga bastante. Hay un capítulo dedicado a las noticias falsas. Y es un capítulo que además es el capítulo orquesta que llamo yo, porque es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Creo que un chaval ganó un concurso de literatura porque se requería que fuera lo más corto posible y tenía que tener varios temas. Tenía que tener religión, tenía que tener misterio, tenía que tener sexo, tenía que tener algún asesinato. O no, tenía que tener algo de... Bueno, varias... Era una frase que ponía: oh Dios mío, se han follado a la reina, ¿quién ha sido? ¿No? Entonces esa frase lo tenía todo. Y ganó, ¿no? Pues este capítulo que hemos hecho sobre las 10 frases lo tiene todo. Porque es un capítulo en el que hablamos del Museo del Prado. De hecho, ahora se cumplen 200... Ayer se cumplieron 200 años. El 25 de noviembre de 1891, un periodista de Madrid se inventó que el Museo del Prado había ardido. Desastre en el Museo de Pinturas. La gente abrió el periódico y se fue corriendo, pasó el Prado abajo y de repente se encontró una multitud allí que vio que el Prado no había ardido, que era toda una mentira. Entonces pensaron que les habían engañado. El problema está en que el Prado estaba pasando por una serie de dificultades muy graves que ponían en riesgo la propia existencia de la pinacoteca, ¿no? Algún pequeño conato de incendio que había habido, no había financiación para la pinacoteca, había goteras, bueno, era un poco desastre, ¿no? Entonces, este periodista inventó una catástrofe para salvar precisamente el Museo del Prado, ¿no? Porque a los 2 o 3 días fue el ministro de Fomento y puso los cuartos y dijo que la leña fuera, que los suelos de madera ya no, los suelos iban a ser de mármol o de, bueno, lo que fueran. El caso es que nos viene muy bien para hablar del Prado y de las noticias falsas. De cómo hoy en día le damos al dedo demasiado rápido, sin contrastar. A mí me han colado
más de una y te avergüenzas, ¿no? Pero muchas veces dices, ¿cómo reaccionas? Bueno, pues borras o rectificas o pides perdón. Noticias falsas es una de esas cosas que en Twitter, ¿cómo no hablar de eso, no? O sea, ¿cómo no hablar de los bulos, de las fake news, de las noticias falsas? Pues hemos hablado de una histórica, pero que era bien intencionada. Pero nos sirve para reflexionar sobre el uso que hacemos en Twitter. Muchos periodistas nos dicen actualmente que Twitter está como cayendo de seguidores. Twitter es una red social que mucha gente está abandonando en favor de otras. Y al final yo lo que contesto en muchas entrevistas, bueno, Miguel dice lo mismo, o sea que, vamos a ver, esto es un bar en el que uno entra y uno elige. Si hay dos tíos atizándose con un taburete al fondo, pues si uno quiere atizarse, vaya a atizarse. Claro, pero si uno quiere pedir un champán, pues se pide un champán. Claro. Y es el uso que damos a la red social, ¿no? El uso que muchas veces va en perjuicio de, pues eso, de la información y de todo esto. Pero no hemos hecho tanto no hemos hecho tanto historia ficción, porque hemos tratado de ser históricamente precisos, ¿no? Aunque hemos deformado el formato. Por ejemplo, una cosa interesante que encontrará el lector es que hemos puesto frases de la historia de España en formato tweet. Por ejemplo, Figueras, Sí. que abandonó la presidencia del Poder Ejecutivo de la Primera República, levantándose en un Consejo de Ministros diciendo, señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Entonces se levantó, se fue a París y ya no volvió. No dimitió, ni dimitió. Ni dimitió como Alfonso XIII, que por cierto se fue sin dimitir. Dimitió 10 años después, se le olvidó. El caso es que, claro, cuando uno ve ese tweet, cuando ve esa frase en forma de tweet, con la foto de Figueras, con el nombre de usuario, con el hashtag, tal, eso genera lo ves de otra manera. O sea, ves qué hubiera ocurrido si hubiera tenido Twitter y se hubiera puesto a tuitear la frase en vez de decirla, que quedó un poco aislada dentro del Consejo. Que por cierto es una frase de actualidad, o sea, Sí. es una frase de actualidad. Yo, si fuera presidente del Consejo de Ministros, igual me estaría tentado de decir cosas así. No lo tuitearía, por cierto, pero lo diría. Pero lo diría. Pero Más ahora- cosas. Hay una mano levantada. Sí, por ejemplo, se me está ocurriendo que si Quevedo y Góngora hubieran decidido llevar su Sí. amistad, Su amistad. a través de Twitter, hubiera sido... De hecho hay dos cuentas que se llaman Quevedo 2.0 y Góngora 2.0 y se dedican únicamente a insultarse. Pero ya sin prosa, es Quevedo, cómeme los huevos. Y el otro... O sea, así, es como... Claro, y te dices, claro, es... Imagínate que Quevedo y Góngora, que vivían en la misma calle, que Quevedo, que le compró la casa de Góngora cuando estaba medio moribundo para alargar... O sea, ríete de los fondos buitre que estamos ahora denunciando. Stop desahucios. Estoy desahucio. Stop desahucios. Va el cabrón, le compra la casa y le dice, ya al carrer. Estás enfermo, a la calle. O sea, tú imagínate, claro, que esta gente, ¿no? Que se sigue en Twitter, pues ahora mismo, ahora tenemos a Reverte, ¿no? Por ejemplo, que da mucho juego tuitero con cierta calidad literaria. Dentro de un tweet te es capaz de mandar a la mierda con cierta elegancia. Y te vas. Y te vas. Te manda, si Reverte te manda Y te gusta, espárragos, te vas. Te vas a buscarlos. Y te vas y dices, hostia, es que me tengo que ir. ¿Cómo no voy a irme? Si Baker hubiera decidido anunciar su... ¿Eh? Si Baker hubiera decidido anunciar su suicidio. Sí, bueno. Pues a lo hubiera mejor sido- uno habrá dicho, pues mátate, cabrón, pues tírate. Claro, Es hubieras- que es el problema de Twitter. Hay gente que ves que cuenta un problema y hay gente que te salta a la yugular a la primera que puede. O sea que es muy probable que hay gente, sí, los de romanticismo, estoy ahí pensando en morirme, soy una flor delicada que mece el viento. Pues hay gente que le hubiera dicho, pues tírate, pues estás contaminando, pues muérete que estás contaminando, ¿no? Pues es más bajito, es Espronceda, yo qué sé. Esta ha sido la última recomendación que ha salido, que seamos más bajitos para consumir menos energía. Que está bien, los chinos van a ganar. Sí, sí. Pues sí. Pero en Twitter, por ejemplo, muchas veces también te retuitean muchas cosas. Esta de las cosas buenas de Twitter es a cuánta gente sigues. Y ves lo que la otra gente te retuitea. Hubo una época en China, debió ser, que se puso de moda seguir a gente en España, debió ser. Y de repente a una señora que vivía en Albacete, le empezaron a seguir 5.000 chinos. Y claro, la gente... Yo qué sé, te asustabas, ¿no? Porque veías que de repente tú, que eras un don nadie, pues te empezaban a seguir chinos y dices, esto me van a matar. O sea, habré hecho algo, me habrán retuiteado. O sea, esos poderes de la red social que tampoco sabes quién está detrás de los perfiles, por ejemplo. Ya, eso es una cosa que reflexionábamos, de hecho, Dani y yo que estamos comiendo hoy, decíamos, bueno, es que esto de Twitter, yo recuerdo,
Yo que vengo también del mundo de la recreación histórica, del coleccionismo militar, hay un foro, Wehrmacht Awards, no sé si lo conocerás, pero es el mejor foro para medallas alemanas y de militar alemana, es el mejor, porque además los coleccionistas que han escrito libros sobre medallas tal, están allí. Entonces el mercadillo es el mejor, o sea, el con mercadillo se le decía a mi amigo Dani que las piezas buenas no salen a eBay, las piezas buenas se venden ahí. Entonces, ese foro te exigía dos cosas. La primera, para ser miembro del foro, que era un foro online, pagar 25 euros al año. Te tenía que interesar para pagar 25 euros al año, que somos muy agarrados, ¿eh? Segundo, nombre real. Ojo, ¿cómo sería Twitter si nos obligara a mandar nuestro DNI y nuestro usuario, y nuestro usuario fuera? Porque a cara descubierta la gente es menos valiente. Sí. Pero cuando es una tortilla de patatas y pone el tortillo, pues el tortillo se dedica a decir, y aquí en la sala tenemos alguno que tiene alguna cuenta troll, que no voy a decir quién, pero yo conozco a alguno que tiene una cuenta de estas troll que se dedica a, cada vez que Rufián dice alguna cosa, a atizarle, ¿no? ¿Y cómo sería Twitter, no? ¿Cómo sería Twitter si nos obligaran a dar la cara, no? Porque eso del anonimato, ojo, también tiene su... Que es lo que comentábamos antes del duelo, ¿no? Que cuando retabas a alguien en duelo, lo hacías a cara descubierta y aparte te iban a buscar. Sí. Con tranquilidad. Aparte, el duelo es una institución. Si habéis leído Los Tres Mosqueteros, es que empieza así. Los Tres Mosqueteros empieza D'Artagnan buscándose fortuna porque su padre dice, tú pégate con todo el mundo. Si alguien te pisa, desafíalo en duelo. Algo sacarás. Se acaba retando a los Tres Mosqueteros en el primer capítulo casi. Es muy curioso cómo en Twitter el insulto lo puedes hacer. Hoy, por ejemplo, decía, ¿no? Claro, hoy, por ejemplo, ¿qué ha pasado? La sentencia de los ERE, ¿no? Del otro día. Joder, hoy todos los periodistas de izquierda que estaban machacando a la derecha con sus casos de corrupción, que no han tuiteado en todo el día. Pedro Sánchez no ha dicho nada hoy. Nada. Es como, estará bien. Porque no ha tuiteado. O sea, la habrán secuestrado, no tiene acceso a las redes sociales. ¿Dónde está? ¿Por qué no habla? Y esto, por ejemplo, lo contamos con nuestro amigo el Duque de Lerma, que dicen, es que el PSOE ha hecho la mayor corrupción. Y digo, pues es que son aprendices de brujos. El Duque de Lerma, que hizo la mayor operación de corrupción urbanística, está contada en el libro. Era un emprendedor. La mayor, yo creo que si se cuantificara de verdad en euros con la inflación y todo, creo que sería de verdad la mayor operación de corrupción y especulación urbanística que ha habido en España. O sea, de hecho contamos dos, contamos la del Duque de Lerma y luego los inicios del Gil. El grupo independiente liberal. Es muy divertido. La verdad es que el tema de lo de Gil, a pesar de todo, pues oye, tiene su porque yo creo que es que tú lees el capítulo y es como estar viendo Torrente 2, ¿no? Torrente, ¿no? Te recuerda, ¿no? Esa grasilla, ¿no? Ese olor rancio, tal, siempre está ahí. Que esa es otra de las cosas que hay en Twitter. Pues hoy en día, fijaos, ahora con la sentencia de los ERE, pues mucha cosa sobre corrupción y demás, y pues mucho tira y afloja y dimes y diretes, y pues hemos hablado en el libro de cómo el tema de la corrupción se veía hace 500 años, que la había, y lo que hay ahora, vamos, es migajas. Migajas. Porque la de a mí, la verdad es que cuando hicimos el capítulo del Duque Lerma, es que a mí me entraba la risa, es que lo estábamos escribiendo y nos reíamos. Es que esto es tan gracioso. Ese capítulo tiene de todo, tiene hasta una vocación religiosa. Sí. Dentro del capítulo. Tiene una vocación religiosa. Y termina con un tuit. Además, termina con un tuit. Y termina con un tuit. Es creo, de los pocos que termina, o de lo único que termina con un tuit. Este es el tuit final. Un tuit real, además. Además real, sí, de la época. Más preguntas. Más periodismo. Salta la noticia. Bueno, a mí me encanta que se difunda la historia, cualquier canal es bueno, y más para la gente joven. Sí. Lo que sí me preocupa un poco es que, bueno, desgraciadamente como el sistema educativo es horroroso que tenemos en materia de historia, pues la gente joven cada vez tira más de todo lo que son redes sociales. Sí. Si aprenden historia a través de tweets, bienvenido sea. Sí. Yo soy la primera que estoy encantadísima. Lo que sí me da un poco de miedo, es decir, cuando está todo tan sesgado, a veces el reírse de un rey o el manipular un periodo en tono de chanta de un periodo histórico en concreto, sí, o enarbolar en plan caricatura a lo mejor alguna cualidad de un rey que ha sido fantástica, fantástico para España, pero vamos a que la gente se ría, para entender que, por desgracia, ya digo que esto es un problema en las casas y en los colegios, no es un problema vuestro, todo lo contrario.
contrario, me parece fantástico lo que hacéis. Pero muchas veces tenéis que ser conscientes que tenéis una responsabilidad de que a lo mejor ese chico, ya digo, desgraciadamente, con 17 años, si habéis dicho algo, por poner un ejemplo, de Felipe II, Sí. negativo, ese chico lo que se va a quedar en su cabeza, ¡anda, que Felipe II! Entonces, me gustaría preguntaros si sois conscientes de esa responsabilidad que subyace, que es maravillosa, pero que realmente lleva una gran responsabilidad, porque luego mucha gente joven es con lo que se queda. Y tal y como están las universidades, la historia a través de vuestro libro, porque si estudia matemáticas, a no ser que se lo haya educado en su casa o haya ido a un buen colegio, no va a saber quién es el duque de Lerma. Correcto. Y mira, eso tienes mucha razón. Yo, por ejemplo, los dos somos de Valencia y es complicado, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, la guerra de sucesión de 1700, primero que yo la he estudiado como la guerra de secesión, que esa vocal cambia la historia. La guerra de sucesión, para mí es una guerra de secesión, que nos estábamos separando de Aragón de Castilla. Para mí es un hecho horrible que Felipe V ganara. De hecho, en Játiva tenemos a Felipe V, bueno, también Felipe V se lo ganó a pulso, ¿no? Eso de quemar la ciudad a las bravas, pues... 3 veces, además. 3 veces. Pues bueno, se ha ganado, ¿no? Que esté en el pleno consistorial boca abajo, que es curioso que siga estando, ¿no? Es un hecho cultural que tenemos. Claro, el pero cuadro boca contáis abajo. eso y a lo mejor la gente se pierde todas las grandezas que hizo Felipe. Correcto. Es una de esas cosas que, si tú eres de Valencia, tú lo sientes como un día muy fatídico para ti, pero luego te das cuenta que, claro, que lo que intenta hacer Felipe V, que además venía de otro mundo que era más centralista, como pueden ser en Francia, joder, intenta unificar. El tío llega y dice, vamos a ver, aquí estáis, 24 reinos, cada uno está hablando en su lengua, cada uno mide en moneda y en medios de mesura, ¿no? Como puede ser de masa, de distancia, en diferentes. Dice, bueno, vamos a poner un poquito de orden. Entonces vamos a acordar que las varas sean varas. Llamémosles varas si queréis, pero que sean varas, que no sea una vara castellana, una vara en Aragón, una vara... O sea, estas cosas es una cosa que, por ejemplo, ya te digo, cambia mucho cómo lo interpreta una persona que ha estudiado en Valencia con una educación cuando llega a Madrid y dice, uy, va, pues aquí lo contáis de otro modo distinto, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, también lo mencionamos de hecho, el capítulo que no sé cómo nuestras editoras nos lo permitieron publicar así, pero el capítulo de la conquista de América empieza diciendo que este capítulo, vaya por delante que este capítulo se escribe desde una visión eurocentrista, heteropatriarcal y con nuestros privilegios de hombre blanca y la herencia judeocristiana. ¿Cómo quieres que te cuente la historia de América? Que hemos llegado a América. Yo quiero añadir varias cosas. Yo cuando leo prensa, al segundo adjetivo o tercer adjetivo dejo de leer el artículo. O sea, intento que el periodista no me cuele adjetivos. Quiero saber qué ha pasado. Quiero saber si ha habido un meeting. No si ha habido una mierda de meeting. Porque si el meeting es una mierda, que hay periódicos que se han hundido por esto, ¿eh? La historia es otra cosa. Yo lo que quiero decir es que a pesar de nuestra pasión así de expositiva, ahorramos mucho en adjetivos. Sí. Hay poquitos, o sea, que da la sensación, o sea, por tu exposición me da la sensación de que es que parece que hemos hecho una obra donde nos dedicamos a rajar pero somos, o en la cuenta a diario, ¿no? Muy poquitos. Lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, en la historiografía, cuando uno lee las biografías, o lea a Juan Eslava Galán, o lea cualquiera que haya escrito sobre, por ejemplo, Fernando VII, es que todos llegamos a la conclusión de que es que era un tipo que es que era para comer aparte. O sea, es que cualquier libro que tú cojas, hay libros y libros, pero si, por ejemplo, política económica durante el reinado de Fernando VII, será una cosa un poco más técnica, un poco más económica, y ahí pues irá a leer eso el que le interese de verdad saber sobre la política económica de Fernando VII. Pero si uno, digamos, tiene que resumir un poco ciertos periodos, no puedes pasar por alto que Fernando VII era un tipo cuyas decisiones eran no a ojos actuales, ojo, no a ojos de hoy, no con lo que sabemos hoy, sino a día de ese momento eran cuestionables. Te voy a poner un ejemplo. Los industriales catalanes
viendo que a España llegaban telas mucho más baratas que las suyas, fueron a reunirse con Fernando VII, que les costó Dios y ayuda que le recibieran. Y Fernando VII fueron a pedirle protección, a pedirle, oiga, usted ponga aranceles o no de tantas facilidades porque aquí estamos montando una industria y nos traen telas de fuera que son más baratas. Bueno, pues Fernando VII, según las crónicas de la época, se ventiló la reunión en un minuto diciéndole que eso de las telas era cosa de señoras. O sea, vamos a ver, o sea, pero ¿qué estamos...? O sea, pero que es que es para dar un guantazo. Tenemos un tema muy flagrante. Sí. Por ejemplo, habéis tocado la División Azul, que me encanta. Sí. Pero cuando en el momento en que tocáis, porque además es uno de mis temas, Sí. el momento en que tocáis las distintas causas por las que fueron a la División Azul. No, pero en... Sí, el 90% fueron a luchar contra el comunismo. No te Eso creas. es lo que se tendría Sí. que quedar la gente que Sí, está pero en el cerca libro, a la División en el Azul. libro, en el libro no hay ningún capítulo dedicado a la División Azul. Eso vaya Bueno, por delante. pero Lo habrá. los tweets, Lo habrá en un... contáis porque Sí. de alguna forma también es... Yo, por ejemplo, te lo cuento. Un tío abuelo mío fue a luchar a Krasnivor. Sí. Y no fue por convicción. Fue por borrar el expediente. Sí, sí, pero habría un 5 o un 10%. La gente joven que se acerca a la División Sí. Azul va a desconocer Sí. realmente los motivos mayoritarios. Sí, sí. con los No, que no, hay perdona. 45.000 Se fueron despedidos diciendo Rusia es culpable. Y vinieron por la puerta de atrás. Sí. Bueno, Y es que hay que pero entender- no hay que por la puerta de entenderlo atrás, muy porque bien. Alemania pierde la guerra, pero Sí, al claro. mismo desde luego, tiempo sí, es sí. tu visión. No, pero hay que División Azul. entender eso, que cómo sale la División Azul, es, no, por decirlo con una palabra inglesa, sponsorizada por el gobierno, porque era un cuerpo de voluntarios con mandos profesionales, porque había ahí una cosa de que Franco tenía que significarse sin llegar a significarse, para llevarse bien con todo el mundo, que en eso era un maestro, hay que decirlo. Y cómo es capaz de dotar un ejército después de la posguerra española con unos... Es que tenéis que ir a ver el Museo de la División Azul, que está ahí. Hay más de 1000 libros escritos. Es Es la espectacular. división Sí, de sí. Segunda Guerra Mundial Sí. que más bibliografía Sí. tiene. Sí, sí. Es más, tenemos Sí. más de 100 obras escritas por los propios divisionarios. Sí, Sí. O sea, hoy en día la División Azul se sabe todo, Sí. minuto a minuto. Sí, sí, sí. Tenemos además todos los diarios. Sí. Por Sí, eso sí, digo además de que verdad. es algo Correcto. Sí. sobre Pero que- tratamos de ser rigurosos, ¿eh? O sea, tratamos siempre de ser rigurosos. Sí. Y muchas veces no quedarnos en la anécdota. Lo que sí que planteamos tanto Miguel como yo es que la anécdota es lo que sirve de gancho. Hmm. No en la cuestión de la División Azul, sino en todo. La anécdota es lo que sirve de gancho. Para que alguien de repente diga, "Oh, plup". El otro día nos pasó una cosa muy curiosa. Intervino en la radio Miguel. Le hizo una entrevista en Radio Aragón. Y habló muy bien, además habló muy bien. Y de repente, claro, los dos tenemos la cuenta en el móvil sincronizada. Y yo tengo la mía personal y tengo la de tu historia. De repente veo. Y mira, a ver, yo miro a los seguidores. Quiero verles la cara. Me gustan. Josolino, pom, Talabra de la Reina. Muy bien. Y leo su bio. Siempre leo las bios. Profesor de historia, el instituto tal y cual, no sé, muy bien, pam. Y de repente, ¡pup! Un seguidor, ¡pup! Un seguidor, ¡pup! Un seguidor, ¡pup! Un seguidor. Y eran todo tardoadolescentes de Talabra de la Reina. Y dije, esto está claro. Este es el profesor y los demás son los alumnos. Y muchos es verdad que muchos profesores en sus clases de historia nos recomiendan, porque claro, ¿cómo le acercas a un chaval de 14, 15 años, 16 años, cosas que quizá no le interesen tanto? Pues como estamos en un formato que ellos están acostumbrados, con un lenguaje que ellos lo van a leer con cierto interés, pues siempre intentamos usar esos ganchos. Ahora, tratamos siempre de ser rigurosos, ¿eh? O sea, y es más, una de las cosas que creo que por las que nos caracterizamos y por las que nos reconocen muchos usuarios de Twitter es que somos, primero, conversacionales, hablamos con los usuarios, intentamos hablar de historia con la gente que sabe de historia y hay gente anónima que sabe muchísimo de historia y cuando nos hemos equivocado en algún tweet porque se nos ha ido una fecha o se nos ha ido una razón de... O sea, hemos rectificado y además... hemos dado las gracias públicamente y tal, y de hecho por privado nos han escrito diciendo, es la primera vez, porque claro, hablamos con muchos historiadores, con catedráticos, con profesores de historia, que son los verdaderos héroes en esta historia. Los profesores de institutos son los que realmente hacen. De hecho, si Miguel y yo estamos aquí hoy es porque tuvimos profesores de historia que nos inculcaron la querencia por todas estas cosas, ¿no? Y es para eso lo que sirve Twitter, ¿no? Y es una herramienta fantástica.
fantástica. Pero a Fernando VII no le ahorramos No. calificativos. Es una de las personas que no... No. Fernando VII, de hecho, mira, hay un Bueno, es el- que sale cuando su madre el- le pega un guantazo. En el libro sale cuando su madre le pega le un pega guantazo. Hay un capítulo. Sale contado. Hay un capítulo. Isabel II es proclamada reina de España contra las aspiraciones al trono de su tío, Carlos María de Isidro. Este es el tuit que da comienzo a la Primera Guerra Carlista. El capítulo empieza. El reinado de Fernando VII terminó el día en que se fue al otro barrio, el 29 de septiembre de 1833. Murió además siendo el mayor hater de España, un rey que se había ganado la consideración de felón, porque ya le llamaban el felón en aquella época, por sus continuos desaires hacia su patria. Le puso la zancadilla a su padre, defendió implacablemente el absolutismo, derogó la Constitución de 1812, persiguió a los liberales. Nada bueno, oiga. Por carta llegó a pedirle a Napoleón que le nombrase hijo adoptivo, un mastuerzo de cuidado. El capítulo empieza así. Muchas veces lo que hacemos es en el inicio, damos ese gancho un poco de... y luego ya nos metemos en harina, nos metemos en plan serio y hacemos un resumen muy interesante de lo que es la historia, ¿no? Luego ya, pues en fin, nos metemos un poquito más. Pero sí que es verdad que hay también es verdad que, claro, es el primer libro que hemos escrito Miguel y yo. Sí. Y claro, te enfrentas a escribir un libro cuando no has escrito un libro nunca, artículos, cosas tal, pero nunca has escrito un libro, ¿no? La responsabilidad es total, porque hay una gente que apuesta por ti, que se va a gastar el dinero en tu libro, y además les tienes que entregar una cosa que no dé vergüenza, ¿no? Entonces, claro, el proceso de escritura es muy gracioso, es muy divertido, porque hay días que te levantabas, sobre todo los últimos, es que esto es como todo, los últimos 2-3 meses, claro, nosotros fuimos el contrato, ¡buah! Un año para escribir el libro. De repente, ¡buah! 11 meses, ¡buah! 10 meses, y de repente, como 3 meses antes, ¡ay, Dios mío, que está todo por escribir! No, había La mucho última material. semana. Pero lo que pasa es que Miguel y yo somos como... Mira, Miguel Poetos Hernández. Miguel es como Miguel Hernández. Miguel Hernández era un escritor que escribía muy lento. Hay escritores muy rápidos, escritores muy lentos. Los dos somos bastante lentos para escribir porque dudamos mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces ahora hay días que te levantas muy... y ese día... estás muy... y días que estás muy Buster Keaton. Sí. Entonces eso es más serio. Y luego de repente dices, ostras, espérate, este capítulo me queda muy serio, este capítulo me queda... Entonces tienes que ir compensando, son vasos comunicantes, ¿no? Entonces también el proceso de escritura ha sido algo súper estimulante para nosotros porque no habíamos hecho esto nunca. Y entonces te das cuenta de que un día estás... está lloviendo y te sale todo muy, pero muy técnico, y otros días te sale todo... Y de repente, claro, es más divertido, es más interesante el capítulo que tiene un poquito más de guasa, ¿no? Entonces le das un poquito de guasa. Hay, por ejemplo, autores consagradísimos, como Reverte, que sacó hace poco una historia de España, o Nieves con Costrina, que también tiene un formato muy parecido al que hacemos nosotros, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos tanto vocabulario como Pérez Reverte, ni somos tan jijijojo como Nieves con Costrina. Tenemos un término medio, ¿no? Además estamos empezando. Pero creemos que de verdad, y eso está en vuestras manos, el decir si este libro es bueno o este libro es malo. Yo creo que el libro es bueno. Nos metemos con los vascos. También. Aprovechando que hay un vasco en la sala. Pero te voy a decir por qué. Porque me he leído el Codex Calixtinus, que es una cosa de estas cosas que dices, ¿por qué te lo lees? Y en latín, además. Y en latín, no te creas. El Google Translate, milagros. En la Biblioteca Nacional Española, mejor, con las cosas digitalizadas. Pero, por ejemplo, muchas cosas, estas cosas de los vascos que nos reímos, que son muy machos, que son muy vastos, que son muy vastos, que son muy vastos. Es que ya lo decían en el Codex Calixtinus, que es la primera guía de viaje que tenemos del Camino de Santiago. Decían, es que hay unos señores que cuando cruzan la frontera por Irún, joder, que son muy vastos. Entonces, dices... ¿Estamos heredando unos vicios muy, muy ancestrales o es que ya eran así? A lo mejor es que ya eran así, ya eran muy especiales en su época. Había otra mano levantada por ahí. No sé, me estaba ocurriendo que qué hubiera pasado si Juan Sebastián Elcano, o por ejemplo, o Calderón de la Barca hubiera podido tuitear el desarrollo de la Armada Invencible hablando de corruptelas había así por haber, o hablando de viajes larguísimos de tanta gente dando la vuelta al mundo en un barquito. Hubiera sido digno de ver. Pues mira, los ecologistas se te hubieran quejado porque estás deforestando árboles para construir barcos. Lo primero. Lo segundo, que quién eres tú, que qué derecho tienes tú para dar la vuelta al mundo. Que además ahora se ha salido el lema, ¿no? Fuimos los primeros en dar la vuelta. ¿Los primeros para quién? O sea... Porque esto también, esta cultura de la ofensa es constante en Twitter. Y de la duda permanente. Y de la duda. Bueno, vale, y aunque la hayas demostrado, bueno, será la primera porque lo hayas dicho tú. Lo que hicimos.
Seguro, eso es un... De hecho, mencionamos que los vikingos realmente llegan antes que Colón. Pero es que tampoco tenemos... No llega a lo que somos Occidente. No llega que el Ragnar el Bárbaro, ¿no? Que llegara ahí. Que sí, que es verdad, que llega. Que llegó. Pero lo sabemos de rebote. Pero no fundó una civilización. No llegó para quedarse. No hubo un intercambio cultural, que es lo que ha dado la hispanidad. La hispanidad es eso. La hispanidad es ese intercambio cultural que ha enriquecido con sus luces y con sus sombras. Lo que pasa es que ahora, algo que nos... Yo, por ejemplo, cuando llega el 12 de octubre, yo apago, es que dejo la cuenta. Digo, no, es que Miguel dice, oye, tenemos que poner cosas. Digo, es que, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Se están pegándose ahora. Es que no sé qué, nada que celebrar, que si no sé qué, que si matamos a todos los... Es que no es así. No es así. Hay dos visiones. Una que son la que había una comuna ecofeminista progresista en Latinoamérica, que esa es una visión que existe. Todos se llevaban bien, todos hacían cultivos veganos, todos eran friend to friend, mi hermano. Y luego hay otra visión, que es que los españoles llegamos ahí escuchando rancheras de Bertín Osborne en las carabelas. Y que vamos, que llegamos ahí y que, vamos, le llamamos los toros y nos lo pasamos de puta madre. Entonces dices, bueno, entre una y la otra, yo qué sé, habrán más mundos que ocurrieron probablemente. Es una visión muy sesgada que tenemos. Y el 12 de octubre, de hecho, es el 12 de octubre y la conquista de Granada. La conquista de Granada fue, vamos, en Twitter es el acabose. Sí, ahora también hay una contra revisionista de que, bueno, de que... Y el 9 de octubre en Valencia no, porque la gente todavía... Bueno, el 9 de octubre en Valencia eso ya es... Es una cosa rara, sí. Porque además el 9 de octubre en Valencia para nosotros es el Día de los Enamorados. Nuestro Día de los Enamorados. Es nuestro Día de los Enamorados. San Donís. Que a la señora le tienes que regalar Vamos ahora. un pañuelo. Soy también valenciana. Ah, muy bien, bien. Estamos... Yo soy valenciano también. Estamos conquistando Madrid. En el corazón de Madrid. Gracias que me quedéis simpáticos. En el corazón de Madrid. Pero sí que es curioso cómo te enfrentas ahora con ese revisionismo histórico a lo que hacíamos. Por ejemplo, el Duque de Alba, que está ahí, que es el coco en los Países Bajos, Sí. que te viene el Duque de Alba. Pero bueno, es que el Duque de Alba también sí que... ¿Ves? Ahí no hay revisionismo. Ahí llegó el joven y le dijeron... Hay una revuelta y dijo, bueno, pues vamos a matar a todo el que se pueda. Y le dijeron, cuidado, que la vas a hacer más gorda. Y él dijo, no. Y Déjame a mí. De hecho, en español lo llamamos el Tribunal de los Tumultos, que ya también es un nombre complicado, pero es que en flamenco es el Tribunal de la Sangre. Entonces... Bueno, también nos ha servido, hablando de esto, nos ha servido para intentar arrojar un poco luz sobre cosas como, por ejemplo, la Inquisición. Hay un capítulo dedicado a la Inquisición. O sea, realmente, que además es de esas cosas que todos pensamos que la Inquisición se dedicaba a andar prendiéndole fuego a la gente por ahí, que sí, pero no en la cantidad ni de la manera que nos parece, ¿no? También es verdad que como Miguel y yo seguimos en la cuenta a mucha gente que está haciendo divulgación en áreas además muy complicadas. Por ejemplo, hay una cuenta que se dedica a... te coge películas de la Edad Media y te dice todo lo que está mal. Y en la mayoría está todo mal. O sea, está todo mal. O sea, por ejemplo, la vestimenta, los usos y costumbres. Porque claro, hay mucha documentación sobre usos y costumbres. Y claro, para nosotros la Edad Media, ¿qué es? La gente súper cerda. O sea, oscura. Súper oscura, súper cerda. Todos mal peinados. Todos con harapos. O sea, no. O sea, vamos a ver. Entonces, claro, también ¿qué nos ha motivado? Pues arrojar luz sobre algunas cosas que no estaban tan vistas, como por ejemplo el papel de la Inquisición, que la Inquisición no era tan fácil que te enganchara, había que ver para qué servía más muchas veces para cuestiones políticas, o sea, era el rey de turno que decía, me lo procesan y me lo queman y cosas así, ¿no? Entonces hay las cifras, hemos dado algunas cifras, que ha sido complicado, pero hemos ido a ver un poco los estudios más serios y más menos apasionados sobre el tema y ver qué realmente, qué era la Inquisición en España, ¿no? Y cómo nació y cómo murió finalmente en 1823, que fue al final del Trienio Liberal, que fue cuando Fernando VII, se termina en el 34 con María Cristina. Una de esas decisiones que dices, bueno, sí, lo que es que la dejó sin casi efectos, la Inquisición ya, o los últimos años aquello ya era, no podían hacer poquito. Pero mira, pero es muy divertido la Inquisición, cómo funciona, lo contamos, cómo en Italia se le rebelan, y de hecho no lo contamos aquí, pero hay unos tweets que nos gusta a veces hacer, y
y es que sale un decreto, porque hay una discusión, ¿qué pasa si hay un hombre que le gusta a otro hombre, ¿no? Y hacen sus cositas por la noche? Claro, esto es herejía. Se consideraba herejía. Entonces dijeron, hay un decreto que sale en 1520 y algo, y le dice, sí, lo puede investigar la Inquisición, pero si en el proceso de que están ahí los dos hombres intimando hay herejía. Si no, es otra cosa. Pero no lo puede juzgar la Inquisición. Entonces fíjate cómo también la Inquisición ya se va metiendo en cómo se mete en tu vida privada, pero también cómo se le va delimitando el cómo te puedes meter cómo se puede meter la Inquisición en tu vida. Os va a gustar el capítulo. Sí. Yo creo que os va a gustar el capítulo y el libro. Sí, no, Sí. el libro es fantástico. Y parafraseando bueno, tenemos hasta un libro a Stage que tenemos, no sé si os gustan los Stage de comprar mis hermosos jabalíes. A mí me encanta. Bueno, pues yo diría que comprar su hermoso libro Pues sí. a mis paisanos. Sí. Y no sé si tenéis alguna pregunta más o... ¿No? Podéis darles likes ahora o... Sí. A mí me gustan más los aplausos, pero... Si no nos seguís, seguidnos, y si somos muy pesados nos dejéis de seguir, que esto como es gratis. Como es gratis. También quisiera, terminar diciendo que este libro está muy influenciado por lo que nos gusta, se nota también lo que nos motiva, lo que nos apetece. A Miguel le gusta mucho la figura de Jaime I, y además somos los dos valencianos, pues cómo no vamos a hablar de Jaime I. Yo me dedico al cine, cómo no voy a hablar del cine. Yo que soy masón, cómo no voy a hablar de la masonería en el libro, que es una historia muy interesante, el tema de la prohibición y cómo en diferentes siglos se fue prohibiendo y por qué, y las razones. Y sobre todo, el otro día también me lo decía un periodista de un medio muy conservador, me decía, no, es que aquí habláis de la masonería y la ponéis muy bien. Yo digo, pero ¿por qué no? La masonería en fin, la ponéis muy bien la masonería. Y yo con el pin, ¿sabes? Yo al pin. Y yo en plan así, sí, bueno, es que la masonería, digo, lo que nos interesaba en este capítulo, yo fui a venderle mi libro. Dije, lo que nos interesaba no era hablar de la masonería por, oh, Dios mío, los masones, hay que hacerse propaganda. No. Sino cómo una sociedad secreta y tiene hoy día Twitter. ¿Cómo hemos pasado de una sociedad que andaba escondiéndose porque les perseguía la Inquisición a una sociedad que comunica su día a día institucional a través de una cuenta de Twitter? O sea, esto es lo que nos motiva. Obviamente, cuando uno es de la casa, pues es más fácil tener acceso a la cuestión y saber y hablar con cierta propiedad, ¿no? Siempre es mejor. Al final es un libro que veréis, se menciona mucho Valencia, siempre hay alguna cosa de las fallas, que si la paella, qué tal, o sea... Como perlitas, ¿no? Como cosas ahí, pildoritas de que te das cuenta que al final los dos somos valencianos. Sí. ¿Qué cosas se os han quedado por...? Todo. Pues mira. Puestos a aquella que habéis empezado. Pues mira, se ha mencionado una, antes de darte paso, se ha mencionado lo del Cano. La vuelta al mundo del Cano, pero teníamos la de Colón y ya dijimos, bueno, el Cano lo dejamos para el siguiente libro. Además es que la del Cano coincidía justo con la toma de Tenochtitlán. Estaba ahí 2 años, entonces era complicado. Pero se nos han quedado. De hecho, estamos allá preparando el segundo Los índice. últimos de Filipinas. Queríamos hablar de ellos. Krasnivor. Final del 19 estaba tenía mucha carga. Entonces queríamos espaciar muchos eventos. Y claro, esos son muy golosos. Entonces te tenías que ir un poquito más atrás, más hacia el 20. Pero sí. Es que nos hemos quedado... El primer índice tenía... 80, 70 y muchos eventos, y muchas veces si te quedaban muy próximos los dos, pues el que más te gustara. Al final el criterio era, mira, este nos motiva, este nos gusta, pues quitamos este. Pero la verdad es que Miguel y yo hemos trabajado, claro, Miguel vive en Londres, yo vivo en Valencia. ¿Cómo hemos trabajado? Y las editoras en Madrid. En Madrid. ¿Cómo hemos trabajado? Pues Dropbox es una herramienta maravillosa, que te permite además ver qué está haciendo el otro, subir un documento, la mitad, va haciendo, se rehace, oye, te cambio al final de esto que me parece que... Es muy fácil. Entonces íbamos cambiándonos el índice, veíamos como el índice, de repente Miguel ha cambiado, veías los mensajes de Dropbox, ¡pop! Entonces veías qué había cambiado, ¿no? Oye, mira, ¿qué he pensado? ¿Qué tal? Y la verdad es que al final ha sido una obra muy de... Yo he de reconocer... Eso ahora que lo dices, me voy a meter en la conversación, una pregunta, es decir, los capítulos, o sea, están
absolutamente segregados. Uno se ha dedicado, por ejemplo, a la parte de historia moderna. No. Está O escrito no, todo. No y se nota. Es decir, No y se nota. Si lo lees, se nota quién ha escrito qué. Yo he presentado trabajos en la facultad que mi parte era Times New Roman y la del otro era Comic Sans. Y ahí nos han pillado. Ahí se notaba. Y nos han pillado. Y además muchas veces decías, no, porque yo tal... ¿Cómo que yo? ¿Será nosotros que no trabajo en grupo? No. Es cierto que hay algún capítulo que... El del cine. Yo le dije, Miguel, toma, el capítulo del cine. Es que y tiene lo leyó, un museo del cine en su casa. lo leyó y dijo... No todo el mundo puede decir eso, pero lo él tiene leyó un museo del y cine. dijo, te voy a cambiar esto y esto, pero ya está. Pero luego pero sí que es verdad que nos hemos, por ejemplo, ya que estamos aquí en confesiones, yo tengo un estilo mucho más literario, ¿no? Y Miguel, que es economista, va al euro, o sea, va esto, tantas mil, ¿no? Entonces más directo. Entonces muchas veces la fuerza de los datos la tenía él, pero yo tengo una manera de hacerlos más agradables, ¿no? Entonces muchas veces algún capítulo, algún cierre lo hacía muy seco, lo suavizábamos, o yo me pasaba de meloso y él me lo rehacía, o sea que al final ha sido un trabajo que es una cosa interesante cuando hablamos del trabajo que hemos hecho en equipo. Realmente ha sido un trabajo en equipo y no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, porque claro, cuando hicimos el borrado del primer capítulo, dijimos, pues hemos trabajado muy bien, es que hacías tú un trozo, yo hacía otro, de repente lo cambiábamos de línea temporal, tal, y ha sido una manera de trabajar muy, muy, muy deliciosa. Yo no sé si otros autores que han hecho libros así en conjunto habrán trabajado así, pero la verdad es que al principio estábamos asustados de la manera de trabajar y de que nos parecía eso, que va a parecer que al final uno ha hecho... Pero si leéis el libro, yo os invito a que intentéis ver cuál ha hecho uno y cuál otro. No hay manera de saberlo porque la verdad están trabajados por los dos. Y ahí también es verdad que este libro se ha hecho después de una labor de documentación muy grande. Y también es cierto que si yo me he leído... si Miguel se ha leído todos los libros que hay sobre cierta materia, no me lo voy a leer yo otra vez para... Muchas veces el trabajo era de hacerlo literario, hacerlo agradable, ¿eh? Había otra mano por ahí. Sí, una cosa que se me ha ocurrido, y perdone que sea tan directo, pero usted ha confesado masón. De tú. Tú te has confesado masón. ¿Cómo ha tratado usted, o tú en su libro, la muerte de Prim, o cómo se trataría en tuit? De hecho... Primera masón, de hecho era grado 33 del Supremo Consejo, pero no hay más, o sea, no lo mataron por ser masón, ni lo mataron por ninguna otra... No es por, sino por y quién. No, venía antes hablando, en el taxi venía hablando contigo de la muerte. No, fue así contigo. No. Es que esta mañana he ido a Televisión Española y hemos pasado por la calle Marqués de Cubas, antes cae el Turco. Y entonces yo hemos citado calle el Turco y tal. Y el taxista me dice, ¿qué? Entonces hemos empezado a hablar el taxista y yo, pues el taxista no sabía que esa calle se llamaba calle del Turco. Y a mí, por ejemplo, el asesinato de Prim, cuando tuve, siendo adolescente, constancia de aquello, fue una cosa que me impactó, ¿no? Porque además está el misterio de quién lo mató. Se habla en el libro de la muerte de Prim y se habla del asesinato de Prim y en qué circunstancias ocurrió aquello. La verdad es que hemos leído todo lo que hay sobre la muerte de Prim. Hay una conjunción de intereses, tanto de Serrano como de José Paul Angulo, que era su mayor rival político, y de los republicanos, porque claro, Prim era el artífice de que no se instaurara la república, porque cuando estaba todo a punto de caramelo, ¡pam!, va y el Prim trae a Amadeo Saboya. Que por cierto Saboya lamentó mucho la muerte de Prim. De hecho, lo primero que hizo cuando desembarcó en España fue pedir que lo llevaran ante el féretro de Prim. Pero como masón, ¿cómo ha tratado eso? Bueno, pues al final nuestro panteón de ilustres masones es muy largo y muy extenso, pero tampoco le hemos dado una relevancia especial por el hecho de que sea masón. No me refería a eso, me refiero a cómo se trataría en Twitter la muerte de Prim hoy en día por parte de los que... Es que de hecho hemos tenido varios magnicidios en España de presidentes. A Canaleja de hecho lo mataron en la Puerta del Sol. Sí. O sea, tú imagínate que estás en la Puerta del Sol, que está todo el mundo haciéndose selfies, pues es que es muy probable que alguien se hubiera hecho un selfie y lo hubieran cogido infraganti. Pues probablemente todo Twitter, todos los usuarios, los listillos, los cuñados de Twitter, dicen, yo sé quién ha sido. Como todo el mundo en vez de decir, ha sido fulanito. Ha sido menganito, o sea, ha sido tal. ¿Cómo se trataría la muerte de Prim si existiera Twitter en ese momento? Pues todo el mundo hubiera dicho la suya. Hubiera habido borrados de tweet. Hubiera borrados de tweet. Pues que lo maten, hijo de... No voy a borrar, porque de repente... Oye, usted aquí en Twitter dijo que... Porque, ojo,
se empiezan a poner capturas de Twitter como pruebas en juicios de delitos de... Bueno, tenemos una absolución ayer o antes de ayer de un profesor valenciano que celebró la muerte del niño este que era aficionado a los toros y tal, y lo han absuelto por delito de odio. O sea, que uno en Twitter dice algo y ojo que eso puede generar una serie de consecuencias complicadas, ¿no? Es que Twitter ha dado... Claro, yo reflexiono sobre... Claro, yo he vivido en la etapa que no había Twitter, ¿no? Entonces, cuando uno leía opiniones más o menos acreditadas y había un filtro, ¿no? ¿De quién puedes leer una opinión? Pues de alguien que publicaba en un periódico, de una columna, de un colaborador y tal. Pero es que hoy puedes leer la opinión de cualquier pelagatos o de incluso gente que tiene una opinión, oye, interesante y a tener en cuenta. Es que ha dado un altavoz. Todos llevamos un altavoz en el bolsillo y podemos decir cualquier barbaridad. De hecho, muchas veces se hacen virales tweets de personas que no tienen ninguna relevancia, que no son gente anónima, que luego te metes en su vídeo y tienen 300 seguidores y tienen un tweet porque han dicho no sé qué cosa que ese día ha gustado o a la gente le ha parecido súper aborrecible y de repente tiene 150.000 retweets. Es maravilloso, es un mundo maravilloso. Hay gente que dice, yo me voy a bajar de Twitter porque ya no sé... Aprovechalo, que hay cosas maravillosas. Y luego las risas son... Yo en mi cuenta personal sigo cuentas de jijijojo, de reírse y tal. Sí. Y luego estoy pendiente de quién retuitea qué cosas, porque hay gente que tiene gusto para seguir otras cuentas y entonces dices, ostras, los memes son una maravilla. Sí. Que por cierto, ya la RAE acepta meme. Ya es una palabra aceptada por la RAE. Concreta no, pero meme sí. Y Zasca. Zasca también, sí. Bueno, pues Zasca que te rasca, yo creo que ya... Creo que no me he divertido tanto, yo creo que trajimos aquí a Keke Minuesa, que también es un atento suma, como vosotros más divertimos siglos. Pues como diría el caudillo, queda inaugurado este pantano. La firma de este libro tan maravilloso que nosotros... Eso, cada uno que compre 2 o 3 y los firmamos.